¿Qué tal, Alessandra? ¿Cómo estás? Buen día, Joel. Buenos días, Sharoni. Buen día, Percy. ¿Se logra visualizar la diapositiva? ¿Qué tal, Almendra? ¿Cómo estás? Bien, entonces vamos a iniciar. Buenos días, Sebastián. A ver, partamos de esto, ¿no? ¿Qué proceso mental, qué proceso psicológico consideras tú que utilizas o que utilizaste cuando dijiste tus primeras palabras? ¿Alguna idea por ahí? ¿Qué proceso mental o qué proceso psicológico habrás utilizado cuando dijiste tus primeras palabras? Voy leyendo en el chat. El habla, dice Alessandro. Ya, ¿qué dicen lo demás? No, no hay proceso mental. A ver, sigo esperando respuestas. Creo que hay ya más de 20 conectados. Imagino que no solamente Alessandra está en la clase, ¿no?
Ya, bueno. Acá Alessandra dijo, habla Joel creatividad, Nadia imitación, Sebastián imitación. Son los únicos que han respondido. Bueno, estábamos hablando primero de esto, ¿no? Pero como no solamente respondió Alessandra, imagino que ya los demás han respondido en función a esto, ¿no? Eh, el habla no es un proceso en sí, es más una conducta, pero que está reflejando un proceso, ¿no? Para que tú puedas hablar, evidentemente hay cierto proceso previo que implica el pensar. Imitación, no veo por ahí imitación en ninguno de los tres casos. Bueno, salvo que acá hubiese alguien que te diga, ¿no? Para que repitas. Eh, creatividad, cuando un pequeño de pronto hace un dibujo, básicamente lo que está haciendo también es una representación de algo que él ha observado posiblemente, y está haciendo algo relacionado al pensamiento, ¿no? Y acá, bueno, sería una forma de resolver problemas. Justamente el día de hoy la idea era partir de ahí para introducirnos al tema, ¿no? El tema de hoy es pensamiento, lenguaje e inteligencia. Entonces, ¿qué es pensar? ¿Qué es el lenguaje? ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué características tiene que ver ello? ¿Qué funciones cumple el pensamiento? Son algunos aspectos que vamos a analizar el día de hoy. Este es el temario, ya, pensamiento y lenguaje. Vamos a ver lo que es el pensamiento, cuáles son las funciones del pensamiento, qué es la creatividad, también cómo se adquiere y cómo se desarrolla el lenguaje. Y en cuanto a inteligencia, analizaremos qué es la inteligencia, cuáles son las teorías respecto a la inteligencia, tanto clásicas como contemporáneas. En las teorías clásicas vamos a ver al señor Charles Spearman, a Thurston y a Cattell, y en las contemporáneas a Piaget, Vygotsky, Stenberg, Gardner y Goleman. Bueno, empezamos entonces con el desarrollo del temario. ¿Qué es pensar, no? Eh, ¿A qué se refiere el pensamiento? Cuando uno realiza la función del pensamiento, eh, es distinto a otros procesos, ¿no? La semana pasada abordamos el proceso de percepción, donde de pronto tú identificabas un objeto en el momento presente. Pero el pensamiento va más allá de eso. Para que tú pienses, no necesariamente el objeto tiene que estar presente. Tú puedes pensar en diferentes aspectos donde no necesariamente el objeto está presente, a diferencia de la percepción. Y cada vez que tú piensas, formas representaciones mentales, representaciones simbólicas. Por eso se dice que el pensamiento es una cadena de respuestas simbólicas que permite resolver problemas, formular ideas y tomar decisiones, ¿no? En ese aspecto. Eh, Gracias al pensamiento, tú puedes resolver problemas. Has tenido ya algunos exámenes, ¿no? Y definitivamente en algunos de los exámenes has tenido que, eh, para resolver las preguntas, has tenido que pensar. El pensamiento también te propone nuevas soluciones a determinados aspectos que ocurren en el día a día. Y también gracias al pensamiento tú puedes tomar decisiones, ¿no? Entonces, el pensamiento tiene diferentes
funciones en ese sentido. Esas funciones se pueden agrupar en dos, ¿no? La función representacional y la función elaborativa. La función representacional, también llamada función simbólica, fue una función ampliamente estudiada y desarrollada por el señor Jean Piaget, en tanto que la función elaborativa es una función que tiene que ver con construcción. Vamos a ver primero la función representacional o simbólica del pensamiento. El pensamiento permite, te dice, reemplazar objetos por imágenes, signos, símbolos. Cuando nosotros pensamos, utilizamos en nuestra mente determinados símbolos que representan pues el objeto al cual nos estamos refiriendo. Eh, o de pronto imágenes, ¿no? En ese aspecto. O signos como el signo lingüístico, lo cual implica pues una dualidad, ¿no? Que tú has visto de pronto ya en tu curso de lenguaje. Una palabra requiere un significado y un significante, ¿no? Significado es la imagen mental, el significante la imagen acústica que suena en tu mente, ¿no? Y lo que puede variar es de cierta manera el significante, ¿no? Porque, por ejemplo, en nuestro idioma decimos mesa, ¿no? Pero si estuvieras en inglés o tuvieras un manejo de idioma inglés, no dirías mesa, ¿no? ¿Qué dirías? Table, ¿no? Entonces, evidentemente, cambian acá las grafías, el sonido, la forma como suena, pero el significado sigue siendo el mismo. Piaget nos hablaba acerca de algunas formas de representación simbólica. Eh, ¿Cuáles son esas formas de representación? O sea, ¿cuáles son esos indicadores de que ya hay pensamiento en un niño? Nosotros no nacemos pensando. Nadie, ningún ser humano nace con pensamiento. Ese pensamiento se irá desarrollando, se irá formando. ¿Y cuáles son indicadores en un pequeño de que ya hay ciertas nociones de pensamiento? Una de ellas viene a ser la imagen gráfica, ¿no? Viene a ser el dibujo. Entonces, el dibujo es una forma de representación. Por ejemplo, quizás alguno de ustedes eh, hacía este dibujo cuando te decían dibújate, te dibujabas así. ¿A qué edad alguien se puede dibujar así? Más o menos. ¿Quién dibuja así? ¿Cómo que es eso? Ya, es un dibujo. ¿Qué edad tendrá el niño que ha dibujado eso, más o menos? O el adolescente, o no sé. Ya, claro, posiblemente 3 añitos, ¿no? 3, 4 añitos, ¿no? Es la forma típica como dibuja alguien más o menos en esa edad. Pero ¿qué implica ese dibujo? O sea, obviamente pues, un pequeño de 3 años no te va a dibujar exactamente, ¿no? No se va a dibujar a sí mismo exactamente, pero ya implica que hay una noción básica de la forma como se representa. Está representando acá el cabello, está representando las orejas, los ojos, la boca, ¿no? Las manos, los pies de sí mismo. O sea, ya está captando un objeto de la realidad en ese aspecto en su mente y lo puede representar. Pero la imagen gráfica es un indicador de la forma de pensar del pequeño. Es evidente que un pequeño de 3 años todavía tiene nociones básicas y por eso su dibujo tiene esas características. Ahora, si tú, que tienes 16, 17, sigues dibujando así, bueno, sería preocupante, ¿no? Porque obviamente pues se supone que ya tú tienes más elaboración. Puedes hacer un dibujo poco más completo, si se quiere, ¿no? No estoy diciendo que el dibujo es excelente, pero por lo menos tiene que tener más nociones, ¿no? Aunque a veces algunos todavía siguen dibujando así.
Bien. Bueno, entonces, la imagen gráfica es un indicador del pensamiento. Pero otro indicador del pensamiento también es la imagen mental. Cuando nosotros pensamos, generalmente lo hacemos con imágenes. Trabajas, ¿no? De pronto, si yo te digo cuál es el... Ya, si sumo los cuatro primeros números pares y ese resultado lo duplico, ¿cuál es el resultado final? ¿Ya volaron? Si sumo los cuatro primeros números pares y ese resultado lo duplico, ¿cuál es el resultado final? Ya, por ejemplo, allí, ¿qué estás haciendo? En ese ejercicio, para resolver ese ejercicio, tienes que tener representación. Estás pensando. Entonces, tienes que saber primero qué es un número par, ¿no? Luego tienes que, al trabajar, te imaginarás de pronto un 2, un 4, en fin, supongo. Ese 2 viene a tu mente, ¿no? Como una imagen. Entonces, al pensar, estás trabajando con imágenes mentales en ese aspecto. Cuando pensamos, hacemos uso de imágenes. Lo mismo en el campo verbal, ¿no? Otro indicador de pensamiento es también, bueno, el lenguaje es un indicador principal, ¿no? Del pensamiento. Una vez que el pequeño ya comienza a desarrollar lenguaje, evidentemente, pues, se va notando que su pensamiento se va desarrollando, ¿no? Porque el lenguaje es una forma de representación. Eh, Otras formas de función simbólica son la imitación diferida y el juego simbólico. Por ejemplo, acá, ¿no? ¿Alguien de ustedes tiene una hermanita que tenga unos 3 añitos, 2, 3 años, 4 años quizás? De 5, dice Tamara. Ah, Tamara, ¿y alguna vez tu hermanita, vamos a suponer, ¿no? Que de pronto cierto día Tamara se fue a su fiesta, a su quinceañero, y su hermanita vio cómo Tamara se maquillaba, ¿no? Para ir a su fiesta. Y quizás cierto día, ¿no? Ya después de la fiesta, evidentemente, día después, eh, la hermanita de Tamara tenía una fiesta infantil y Tamara descubre a su hermana también maquillándose, ¿no? Y, oye, ¿qué haces? Ah, de que tengo una fiesta, te dice. ¿Qué ocurre ahí? La pequeña observa un modelo. En este caso, el modelo sería Tamara, ¿no? Y reproduce la conducta no en el mismo momento, porque si no, no sería representación. O sea, lo hace tiempo después. La pequeña observa, ¿no? Lo que viene a ser, en este caso, a su hermana mayor, observa la conducta de ella
la representa, la retiene en su mente y tiempo después la ejecuta. A eso se llama imitación diferida. Bien, a eso se llama imitación diferida. Ya, por ejemplo, ahí Tamara está confirmando. Nadia dice, mi hermanito tiene dos, quiere copiar lo que hacemos como barrer. Ya, por ejemplo, ¿no? Y no estaría mal, ¿ah? Es una forma también de hacer que el niño comience a colaborar en casa, que tenga también ciertas responsabilidades, no está mal. Claro, no le vas a dar pues una escoba grande, no te estás comprando una escoba chiquitita, ¿no? No importa si barra un par de cuadrados, ¿no? Eh, Le estás enseñando. Claro, no, que se barre toda la casa, 5 pisos, no sé, no. Obviamente que no, ¿no? Ni siquiera un piso, ¿no? Bueno, el juego simbólico. El juego simbólico es también otra forma de representación. ¿A qué se refiere el juego simbólico? Eh, a veces se confunde con imitación diferida y es que a veces pueden estar incluso entremezclados, ¿no? Pero el juego simbólico básicamente hace alusión a cuando un pequeño a través del juego representa lo que ha vivido, lo que ha observado, ¿no? Es más, puede hacer una función distinta del objeto original a través del juego, en ese aspecto. El pequeño, por ejemplo, puede, supongamos, tengo por acá, ya, por ejemplo, ¿no? Esto que es para forrar los cuadernos, libros, textos, en fin. El pequeño puede observar esto, ¿no? Y de pronto lo observa en la mesa y comienza de pronto a jugar porque el pequeño tiene ese mundo, el mundo del pequeño es el juego, ¿no? Entonces de pronto para él, quizás cierto día observó una película, ¿no? De piratas y ahora él comienza a jugar a los piratas, ¿no? Y comienza a hacer esto, ¿no? Como si fuera un telescopio. Es que está haciendo a través del juego, está simbolizando lo que él ha ido captando de la realidad. Pues es otro indicador de que ya hay pensamiento en el niño. O sea, el pensamiento se va a expresar en otras palabras para Piaget a través de de estos 5 indicadores, ¿no? De lo que viene a ser el juego simbólico, la imitación diferida, la imagen gráfica, la imagen mental y el lenguaje. ¿Ya? Son los 5 indicadores de que ya hay representación, de que ya hay función simbólica y por lo tanto pensamiento en el pequeño. Bueno, eso. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ya estoy viendo sus comentarios, ¿no? Respecto a que confirman, ¿no? Un poco que como el pequeño imita, por ejemplo, ¿no? Dime, Stephanie, ¿qué duda tienes? Ya, a ver, te dice, el niño le da un rol de bombero a un oso de peluche. Ya, ¿sería juego simbólico? Sí, sí, ese juego simbólico. Es correcto. Salvo que la pregunta te diga, ¿no? Cierto día, ¿no? En el vecindario ocurrió un incendio y el niño vio cómo los bomberos hacían su labor, ¿no? Después de algunas semanas, ahora el niño juega a los bomberos. Si te dice así la pregunta, ahí sí está enfatizando en imitación diferida, porque está enfatizando en que observó el modelo y tiempo después reproduce. ¿Entiendes?
Pero tal como lo has puesto tú la pregunta, sería juego simbólico. Ya, bien. Sigamos. Ahí entendiste. Ya, ok. Listo, Stephanie, qué bueno que hayas entendido. Vamos con la función elaborativa del pensamiento. Decíamos que el pensamiento tenía dos funciones, ¿no? La función representacional y la función elaborativa. La función elaborativa tiene que ver con construcción, te dije, ¿no? O sea, elaborar implica construir mentalmente algo. Y el pensamiento lo que nos va a permitir es construir, formar conceptos, ¿bien? Y también nos permite elaborar estrategias de solución a problemas. Por lo tanto, cuando hablemos de función elaborativa del pensamiento, estamos hablando de formación de conceptos y también estrategias para solucionar problemas. A ver, quiero que participes acá. ¿Ah? ¿Qué es esto? Bien, en el chat, rápido. ¿Qué es esto? Ya, una silla. Ok. Esto, otra silla. Ya. Esto, esto, esto. Ajá. Ahora, mi pregunta sería, ¿qué hace que una silla sea llamada de esa manera? ¿Qué es una silla? Un objeto, me dice Mauricio. Ya, Mauricio, pero mira, esto también es un objeto y no se llama silla. Entonces, ¿qué es una silla? Ah, esto es un mueble donde sentarse. Stephanie dice un objeto que sirve para sentarse. Olenka dice lo que define la silla son las características que posee. Ah, ya. Nadia, un objeto donde poder sentarnos que resiste nuestro peso. Ya, y si no resiste tu peso, deja de ser silla. Se rompe. Es una silla rota. Bueno, mal fabricada. Ya, o mucho peso también. Mucho peso. Bueno, a lo que quiero llegar es lo siguiente, ¿no? Siempre cuando hablemos de conceptos, eh, un concepto, jóvenes, es algo particular, es una representación, pero es algo particular o general.
Piensa, ¿un concepto es una idea particular o general acerca de algo? Damaris, Peirina. ¿Es Peirina o es Pierina, Damaris? A ver, confírame en el chat. ¿Es Peirina o es Pierina? Ya, lo que me está respondiendo es una idea general, 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 general. Díganme Pierina. Ya, ok, lo han etiquetado mal entonces. Bueno, cuando hablamos de un concepto no es una idea particular, es algo general. Ah, tú es culpa del que redactó la partida. Ah, en tu partida está así. Ah, bueno, ahí sí, si quieres hacer tu cambio de nombre, tienes que hacer un trámite. Sí, ahí, y mientras tanto, todos documentos, por si acaso, Pirina, me voy a apartar un poquito el tema, por si acaso, todos los documentos que, por ejemplo, en tu examen, ¿no? Siempre pon tu nombre original tal como está en tu partida. No vas a decir, no, yo me llamo Pierina, entonces me pongo Pierina en mi examen, ¿no? Ingresaste y te van a decir, no, pero usted es Peirina, acá dice Pierina, lo siento, ¿no? Adiós vacante, ¿ya? Tienes que poner tal como está en tu partida. Así no te guste, ya después haces tu cambio de nombre, tu trámite, no sé, en ese aspecto, pero mientras no haya una resolución, entonces sigue siendo Peirina, ¿ya? Bueno, digamos, decíamos que un concepto es una idea general. ¿Y por qué es importante esto? Porque muchos jóvenes confunden opinión con concepto. Hoy en día que estamos en medio de un mecanismo digital, ¿no? Como viene a ser pues incluso esto, ¿no? De las clases, el acceso que tienes a las redes, ¿no? Eh, Cualquiera se cree con derecho de hablar de lo que sea. Y claro, cualquiera tiene libre opinión, ¿no? Pero una cosa es opinión y otra cosa es concepto. La gente confunde mucho eso. Y entonces termina defendiendo cosas indefendibles. Si tú me dices que un perro maulla, yo tengo que decir, sí, respeto tu opinión, un perro maulla, sí. A ver, dime tú. Pero eso parece que quieren muchos jóvenes, ¿no? Que les digan, sí, es que es mi opinión, pues, ¿no? Y como es mi opinión, está bien, pues, ¿no? Porque así pienso yo, pues. No se trata de eso, muchachos. La ciencia no va por ahí. O sea, no, tu opinión es una cosa, pero una cosa es opinión y otra cosa es concepto. Y un profesor te tiene que hacer ver tu error, pues. ¿Se entiende? Porque en base a los conceptos se elaboran juicios, y en base a los juicios se elaboran teorías, y esas teorías evidentemente forman parte de la ciencia. Pero la gente muchas veces confunde opinión con concepto, y eso es un grave error. Un concepto no es algo particular, es algo general. ¿Sí? ¿Y por qué es algo general? Porque un concepto parte de atributos comunes. Una silla, no importa el tamaño, no importa el color, será silla si es un objeto que sirve de pronto para sentarse en ese aspecto. Bien, pues tiene determinadas características comunes que hacen que sea una silla. Para formar un concepto, justamente se identifica los atributos comunes, esto se reduce a una unidad, ¿no? Y finalmente se denomina. Entonces, por ejemplo, acá hay diferentes variedades, ¿no? Se ubica lo común, en función a eso
se distinguen las características básicas de una silla y esto pues finalmente se le nombra, ¿no? Como tal, en ese aspecto, por ejemplo. Entonces, para formar un concepto, normalmente se dan esos pasos en ese sentido. Si me has entendido, dime qué es un ave. Ya, un animal que vuela, un animal vertebrado que... Mira, mira lo que me estás diciendo, ¿ah? Mira lo que me estás diciendo, ¿ah? Mucho Bad Bunny, ¿ah? Chacho, dejen eso, te malogra el cerebro, por favor. Voy a llorar. Un ave es un mamífero que vuela. No se pasen, pero ya. Un animal que pone huevo. ¿Por qué son así? Porque... Mira, mira lo que me han dicho, ¿ah? Un animal que vuela. Yo te pregunto, ¿una mosca es un animal o no? Dime, ¿una mosca es un animal o no? ¿Y vuela o no vuela? La mosca es un ave entonces. ¿Te das cuenta? Si tú me dices eso, ¿tu concepto está errado o no está errado? Ahora, nadie me dice, es un animal vertebrado que vuela. Ahí ya sacamos a los insectos, ¿cierto? Ya. Pero hay otro problema. La característica de toda ave es que vuele. Alejandro, no quiero Google, ¿ya? Quiero tu cerebro. No, no me interesa Google, ¿ya? Me interesa tu cerebro. Fácil es copiar, pegar. Yo no quiero copiar, pegar. Quiero cerebros.com. A ver, te pregunto, ¿un pingüino es un ave o no? ¿Y los pingüinos vuelan? Ahorita me salen con el gato volador ya, ya. Yo cierro la clase, la verdad, ya ahí con eso ya.
A eso voy, muchachos, con que sus conceptos tienen que afinarlos, pues, ¿no? ¿Cómo voy a decir que un pingüino vuela? ¿Cuándo has visto un pingüino volador? ¿Ah? Mucho dibujo ven ustedes, ¿ah? No se pasen, pues ya. Mira, todo lo que se ha generado a partir de una pregunta nomás. ¿Qué es un ave? Y todo lo que me han dicho, mira. Un animal que vuela. No sé, una mosca es un ave. Ah, ya han cambiado algunos sus respuestas, ya han sacado sus... No. Animal vertebrado que vuela. Ese concepto, Nadia, está bien. Ese animal vertebrado hasta ahí está bien, pero no necesariamente vuela. No, no todas las aves vuelan. Y para que sea que te dije un concepto, ¿es algo general o particular? General, ¿no? Entonces, si no todas las aves vuelan, eso no debe estar en el concepto ave. Bien. Y no sé quién me dijo es un mamífero que vuela. Ya con eso ya. Ya otros han sacado su respuesta de internet, pues ya eso no sirve. Para mí no sirve. ¿No? Copiar, pegar, no. Piensa, piensa, y quiero que pienses. O sea, ¿por qué un ave es un ave? Un ave no puede ser un mamífero, pues, muchachos. Ahora, alguien puso ahí, se reproduce por huevos. Te pregunto, ¿la culebra se reproducen por huevos o no? Entonces las culebras son aves. Te das cuenta el error al que llegamos si es que el concepto no está claro? Si tu concepto de ave es animal que pone huevos, entonces la culebra es un ave, pues, porque la culebra se reproduce por huevos. Entonces, te das cuenta del error. Y si yo digo ahí, ah, tú me dices, no, profesor, es que es mi opinión, pero respete mi opinión. Yo tengo que decirte, ¿está bien así? No, muchachos, tengo que decirle que están en error. Tengo que decirle que dejen de escuchar a Bad Bunny y tantas tonterías. No, tengo que decirle que comiencen a revisar. No, un ave, ¿por qué se llama ave? Porque obviamente pues tiene características comunes que tiene que ocurrir en cualquier ejemplar de ave, sea un pingüino, sea un pájaro, sea una paloma, sea una gallina, sea de pronto un pato, sea un pavo, ¿no? Sea un avestruz, ¿no? Las aves tienen características comunes, son seres alados que tienen pico, bien, en ese aspecto. Que se reproducen por huevos, sí, pero no basta con eso, ¿no? Por eso es que si tú me dices es un animal que se reproduce por huevos, es incompleto ese concepto, porque las culebras también se reproducen por huevos y no son aves. ¿Se entiende? Entonces, ese concepto de ave implica una idea general acerca de algo, en ese sentido, ¿no? Es un animal vertebrado, correcto, pues es vertebrado, ¿se entiende? Entonces, implica eso, ¿no? Cuando hablamos de un concepto, implica identificar los atributos comunes en este caso de los diferentes ejemplares, reducir esos atributos comunes, las características principales que tiene en este caso el ave, y esto denotarlo con ese concepto, ave, ¿no? A eso se refiere. Bueno, hasta ahí estamos claros. Ya ves, acá me han puesto mamífero con alas que poseen pico. No, ya, yo ya. Renuncia, renuncia.
Sí, sigamos. Antes que me digan que las aves ladran también, porque ya. Cuando hablamos de solución de problemas, el pensamiento contribuye a resolver problemas, ¿no? Entonces, siempre nuestro pensamiento dirigido a la solución de problemas buscará un objetivo, tendrá que elegir opciones de caminos, si se quiere, para de ellos finalmente llegar hacia la consecución del objetivo. Entonces, en las estrategias de solución de problemas hay cuatro estrategias que podemos utilizar al momento de resolver un problema. O sea, dependiendo del problema, utilizaremos alguna de esas estrategias. Bien. Hay ocasiones en las que el problema requiere hacer uso del ensayo y error. ¿Cuándo haces uso del ensayo y error? Cuando de pronto se prueba, 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 hasta que finalmente algo da resultado en ese aspecto. ¿Cuándo se hace uso de la recuperación de información? Cuando antes enfrentaste una situación problema, pudiste resolverla, se te vuelve a presentar el mismo problema, entonces, ¿qué haces? Recuerdas la información o la estrategia que te llevó al éxito. Ahí lo que estás haciendo es recuperar la información, ¿no? O sea, vuelves a utilizar el mismo método que te sirvió para resolver el problema que antes ya se te presentó. Ahí es recuperación de la información. ¿Cuándo es un algoritmo? Cuando alguien utiliza una secuencia de pasos definidos. Ya está definido el paso que se requiere para resolver ese problema. Tú aplicas los pasos y el problema te va a salir. Y la heurística implica cuando una persona lo que hace es tratar de tomar un camino práctico. Se llama atajos mentales o atajos cognitivos para simplificar la ruta de solución del problema. Entonces, bueno, hay diferentes formas de heurística ahí, ¿no? Vamos a tratar de colocar algunos ejemplos. Cuando pasó esto de al inicio de la pandemia que acabamos de vivir y que todavía vivimos, aunque ya esperamos con menos complicaciones. Al inicio de la pandemia y cuando comenzaba a fallecer la gente, evidentemente, pues se creó un problema, ¿o no? ¿Cómo hacer para que de pronto, de cierta manera, tratar, ¿no? De reducir la mortalidad, ¿no? En las personas, ¿no? Porque evidentemente, pues la pandemia se lleva creo que cada uno ha tenido ahí eh, pérdida de seres queridos, ¿no? Algunos en mayor grado y otros en menor, ¿no? Pero a todos nos ha afectado. Entonces, cuando se crea o sea, se da este problema, ¿no? De la pandemia, el virus, ¿no? Y este virus mortal que prácticamente asesinaba a mucha gente. eh, la ciencia tuvo que responder y tuvo que tratar de buscar una solución, creando esto de las vacunas. Pregunto, ¿qué estrategias se estuvo utilizando allí, al inicio? Ah, correcto, es ensayo y error, porque eso es algo totalmente nuevo. No había una fórmula determinada. Y si tú recuerdas, pues se convocaban a gente para que sea de manera voluntaria, ¿no? Pero con los cuales se pruebe la vacuna, ¿no? Entonces, se hizo uso de ensayo y error. Y no es tan fácil, ¿no? Porque la gente decía, no, pero ¿por qué no? Quiero mi vacuna ya, ¿no? La ciencia no funciona tan fácil. Muchas veces las vacunas, para que se cree una vacuna, demoran más de 9 años.
esta ha salido de manera veloz y todavía no está en su fase terminada, o sea, todavía está digamos, un gran porcentaje de avance, si se quiere, ¿no? Pero se tuvo que hacer ensayo-error, ¿no? Primero con roedores, luego tengo entendido, con monitos, y luego pues ya se llevó al campo humano, ¿no? En ese aspecto. Entonces, se ha tenido, ¿no?, que hacer uso de esos aspectos. Entonces, ahí lo que se utiliza es ensayo-error. Ahora, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, acá alguno de tus compañeros o compañeras, ¿no?, supongamos Almendra, tiene cierto día, ¿no? Almendra jugando vóley, ¿no? Por ahí se estiró, tuvo un desgarro muscular, ¿no? Bueno, más que un desgarro, un dolor, un estirón en la parte del muslo. Y entonces el médico, ¿no?, la vio y le recomendó: ya tómate tal medicamento, ¿no?, para que te alivie el dolor. Ya, se alivió, todo bien. Después de unos 3 meses, ¿no?, otra vez jugando, otra vez siente un dolor muy similar, muy parecido, en el muslo. ¿Qué es lo que hará ella de primera intención? ¿Qué crees tú que harías? ¿Qué harías tú en su lugar? Habla, o mejor dicho, escribe. Ajá. Volver a tomar el medicamento, es lo lógico, ¿no? Porque ese medicamento me ayudó, entonces ahora estoy en la misma situación, vuelvo a tomar el medicamento. Y si hago eso, ¿qué estrategia estará utilizando? ¿Será ensayo-error? ¿Algoritmo? No. Sería recuperación de información, porque ella está utilizando la estrategia que ya antes le dio resultado. A ella le dio resultado, entonces simplemente se le presenta la misma situación, vuelve a utilizar eso mismo. Eso es recuperación de información. En tus problemas de geometría, si yo, por ejemplo, quiero calcular el área de una circunferencia, ¿qué tengo que hacer? Muy difícil. Ya, el área de un rectángulo ya. La tranca. El área de un cuadrado. Tampoco. Bueno, en cada caso tendrás que aplicar una fórmula, ¿cierto? Esa fórmula ya es algo definido, ¿sí? Es algo definido. Aplicas la fórmula en esa situación y el problema te va a salir. Entonces, ahí lo que se está aplicando es un algoritmo en ese aspecto. ¿Y cuándo se hace uso de la heurística? La heurística, como te dije, ya implica una estrategia que simplifica muchas veces las cosas, las hace más rápidas en solución, pero que, ojo, no necesariamente te va a llevar a la solución. Muchas veces sí funciona, pero no siempre, ¿ya? Entonces, es como, por ejemplo, cuando las personas se dejan llevar por estereotipos o de pronto por algunos elementos. um, por ejemplo, acá, ¿quién de ustedes va a medicina veterinaria? ¿Nadie? Ahí está, Maricielo dice: yo, profesor. Ya.
Y yo te pregunto, ¿por qué elegiste esa carrera? Haz un comentario así rapidito, Lady. Ya, bueno, no leo el comentario. Eh, Mira, lo que quiero decir es lo siguiente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, alguien me dice, yo quiero medicina veterinaria porque me gustan los animales? Entonces, eso es solucionar el problema de elegir carrera, que para muchos es complicado elegir una carrera a veces. Entonces, ese problema de qué carrera voy a elegir, esta persona lo está solucionando aplicando un criterio heurístico. ¿Por qué? Porque se está dejando llevar por algo que podemos decir es un cliché, ¿no? Pero que no necesariamente la puede llevar a una solución efectiva. Porque obviamente creo que ya hemos conversado de eso en el ámbito vocacional. La tarea principal o la característica principal de un médico veterinario no es necesariamente que le gusten los animales, eso es un complemento, ¿no? La persona que va a medicina veterinaria tiene que no solo gustarle los animales, tiene que tener de pronto mucha serenidad para poder intervenir cuando un animal de pronto viene herido, ¿no? Tiene que tener una dedicación también por el ámbito de la ciencia, de la investigación. Tiene que gustarle o de pronto manejar, ¿no? Conocimientos de química, de biología. Y hay mucha gente que le gusta los animales, pero no le gusta ni la química ni la biología. Entonces, si está en esa situación, posiblemente no le vaya bien esa carrera, ¿no? En cambio, si una persona, además que le gustan los animales, tiene buen manejo de biología, de química, ¿no? Le gusta investigar, es equilibrado, o guarda serenidad cuando tiene que intervenir, por ejemplo, en una operación, ¿no? En ese aspecto, hacer una cirugía. Bueno, ahí la persona podríamos decir que quizás tiene ciertas cualidades para esa carrera, ¿no? Pero a lo que yo voy es que la heurística implicaría, no, basta con que decir, me gustan los animales, entonces elijo veterinaria. Y algunos jóvenes hacen eso, ¿no? Ahí se están dejando llevar por un criterio heurístico, que simplifica las cosas, que ya de pronto no evalúas cada carrera y tus características, ¿no? Te hace más simple el camino, pero no necesariamente garantiza la solución. Por eso, a eso se refiere. ¿Ya? A veces sí, a veces no. Bueno, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Bien, sigamos. Antes de entrar acá, quiero tu respuesta, ¿ya? Dime, ahí en el chat, para ti, ¿cuándo una persona es creativa? Para ti, ¿ah? No me saques, por favor, respuestas de Google, me pones ahí todo un texto, no me interesa, te he dicho, no me interesa eso, quiero que pienses. En tu examen no va a estar Google acostado para que saques ahí. Tienen que estar en tu cerebro las cosas y para eso tienes que haberlas procesado. Tu idea, no importa si te equivocas. ¿Cuándo dirías tú que una persona es creativa? Ajá, Alessandra nos dice ideas innovadoras. Lady, cuando busca maneras distintas de resolver un problema. Cuando se le ocurren mejores ideas que las mías. Ya. Alice dice, cuando tiene muchas ideas que son fuera de lo normal. Cuando es capaz de crear cosas nuevas con los conocimientos, dice George.
pero que no tiene que ser 100% correcto. Y Pirina, ¿no? Dice, cuando utilizas habilidades para crear o solucionar algo. Cuando utilizas habilidades para crear o solucionar algo. Ya, mira, algunas de las cosas que han dicho están bien, ya, pero hay que tener cuidado. Por ejemplo, acá cuando me han dicho tiene ideas fuera de lo normal, ya. Imagínate una persona que diga, ¿no? Eh, yo creo que la humanidad está muy mal. Hay que exterminarlos a todos, ¿no? Que solamente vivan los animalitos. Pregunto, ¿esa es una idea fuera de lo normal o no? Ahora, ¿por eso esa persona será creativa? No, ¿verdad? Pues tengan cuidado, ¿ya? Es cierto que una persona creativa tiene que tener ideas un poco, como quien dice, fuera de lo convencional, ¿ya? No necesariamente lo normal, pero sí fuera de lo convencional, ¿ya? Pero además esto tiene que ir ligado a qué. O sea, la persona creativa tiene que ser original, sí, tiene que pensar fuera de lo convencional, sí. Si a eso se refiere lo que dijo tu compañera, fuera de lo normal, ya, va por ahí. Pero además esa idea tiene que tener utilidad, tiene que servir para algo, ¿no? Y tiene que tener utilidad social. Entonces, por ejemplo, eh, ¿ustedes son de qué año han nacido ustedes? Más o menos, 2022, 23, será pues 2000, 2005, 2004 son ustedes más o menos, 2006. Ya, entonces ustedes ya nacieron cuando estaban los celulares acá, ¿no? En nuestro país. Tú ya has venido con tu celular bajo el brazo, ¿sí? La pregunta es, ¿siempre han existido teléfonos celulares? No, ¿verdad? Entonces tuvo que haber la mente de alguien que cree ese aparato y que esto cambió o no la forma de relacionarse de la gente. ¿No? ¿No cambió? Cambió la forma de relacionarse, ¿no? O sea, evidentemente, pues si una persona hoy en día, creo que la gente entra en depresión cuando simplemente el WhatsApp se va algunas horas, ¿no? Hay gente que se desespera, se pone ansiosa, ¿no? Y da risa, a mí me da risa porque obviamente yo soy de una generación que ha vivido sin celulares, ¿no? Tuve la dicha de vivir sin ese aparato. Pero veo muchos jóvenes que tienen esa gran dificultad, ¿no? De pronto de no concebir la vida sin un celular, ¿no? En ese aspecto, o sin redes sociales. Pero bueno, ese ya es otro terreno. A lo que yo voy es que la creatividad implica crear algo, hacer algo distinto, ¿no? Quien creó esto, de cierta manera, hizo un invento que fue algo que revolucionó la forma de comunicarse en su época. Y obviamente tuvo utilidad, ¿no? Ahora, es bien utilizado, mal utilizado también por otras personas, pero tiene muchos aspectos útiles, definitivamente, ¿no? En ese sentido. Entonces, a eso se llama creatividad, ¿no? La creatividad implica, ser creativo implica producir, eh,
un producto, ¿no? Puede ser de pronto, como decíamos, algo tecnológico, pero también uno puede producir una teoría, ¿no? Crear una teoría innovadora, puede de pronto crear estrategia de solución, o en el arte también, ¿no? Representar a través de un elemento artístico algo, ¿no? Entonces la creatividad implica ello, ¿no? Ahora, cuando se habla de la creatividad también hay que diferenciar el pensamiento creativo del pensamiento lógico. Acá no te hagas mucho problema, mira, estos son dos autores que llegan a una conclusión muy parecida, solamente que en diferente tiempo, y cada uno denomina al pensamiento que encuentra de forma distinta, pero en la práctica tienen muchos aspectos en común. En otras palabras, lo que para Guilford es un pensamiento convergente, para Edward de Bono es un pensamiento vertical. Lo que para Guilford es un pensamiento divergente, para Edward de Bono es un pensamiento lateral. ¿Y qué es un pensamiento convergente o vertical? ¿Qué es un pensamiento divergente o lateral? El pensamiento convergente se refiere a esta forma de pensar que nos permite basarnos en el ámbito lógico, en tratar de buscar soluciones a problemas, pero utilizando el campo lógico. Y por lo tanto se requieren procesos de análisis, de inferencia, de deducción. O sea, lo convergente y lo vertical terminan siendo muy parecidos. Es cuando una persona busca una respuesta convencional a un problema. Si yo te digo, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿qué es esto? Apura, apura, ¿qué es esto? Un vaso de plástico, ya. ¿Para qué sirve un vaso? ¿Para qué sirve? Dime, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve un vaso? Para tomar agua. Ya, para tomar agua. Para almacenar líquido, ya, ya, bueno. Si me dices para almacenar líquido, para de pronto, ese aspecto, allí es una respuesta convencional. Es el uso que tiene este objeto. Es el uso convencional. Por lo tanto, tu pensamiento, cuando me das esa respuesta, ¿está siendo un pensamiento convergente o divergente? Cuando alguien me da esa respuesta, es un objeto que sirve para almacenar líquido. Ya. Pregunto, ¿esa respuesta está en función a un pensamiento convergente o divergente? Ah, ya te diste cuenta. Es convergente porque es lo convencional, es lo común, ¿no? Y sigue una secuencia lógica que es lo que define un concepto, ¿no? Por ejemplo. Ahora, para Bono, eso se llamaría pensamiento vertical. Pero mira, si yo te digo, ¿qué otro uso le puedes dar a esto que no sea para almacenar líquido? ¿Qué otro uso le puedes dar? A ver, piensa. Vamos, quiero 5 respuestas por lo menos. Ya, nadie dice para jugar, para poner mis lápices. Ya. ¿Qué más? Hacer una torre de vasos. Mucho esto es guerra, has visto tú, ¿verdad? Ya. ¿Qué más? Para hacer manualidades, hacer círculos. Ya. Para hacer un castillo de arena. Ya. Ok. ¿Qué más?
Para reciclar, para hacer filamento para una impresora. Ya. Ok. En esas otras respuestas que me has dado, ese ya no es el uso convencional. Tu pensamiento está buscando respuestas distintas, ¿no? Allí tu pensamiento para Guilford, ¿será convergente o divergente? Ya no será convergente, pues es un pensamiento divergente. Y para Eduardo Bono, eso ya se va a llamar pensamiento lateral. Estás explorando otras posibilidades fuera de lo convencional. Bien, entonces eso, a eso se refiere lo que viene a ser y finalmente, entonces, una persona cuando hace uso de la creatividad, ¿qué pensamiento estará utilizando para Guilford? ¿Convergente o divergente? Divergente, ¿cierto? Y para Edward de Bono, una persona que es creativa, ¿qué pensamiento o que hace uso de su creatividad, qué pensamiento estará utilizando en ese momento? Lateral, ¿no? Lateral. Bien, correcto entonces. Sigamos. El lenguaje, decíamos, es también una de las principales funciones representacionales del pensamiento. El lenguaje es el vehículo a través del cual se expresa el pensamiento. Y el lenguaje implica todo un sistema de signos, de símbolos que utilizamos para comunicarnos. En este momento yo para comunicarme con ustedes estoy utilizando un lenguaje, pero es algo convencional, son signos, símbolos convencionales que utilizo, ¿no? Entonces yo como emisor emito ello y obviamente tú como receptor decodificas a través de esos signos convencionales el mensaje que te quiero dar en esta clase. ¿No? ¿Cómo se adquiere el lenguaje? ¿Qué variables existen? Hay de ambos lados. Hay variables tanto maduracionales como variables de aprendizaje. O sea, el lenguaje no es solamente aspectos ligados a que se aprenda, ¿no? Como tampoco es solamente maduración. Requiere de ambas condiciones. Si a un pequeño recién nacido eh, alguien lo estimula, ¿no? O sea, le comienza a hablar, lo llevan al mejor especialista, o bueno, a uno de los mejores especialistas en terapia de lenguaje. Por más que lo estimules, ese pequeño no te va a lograr hablar al mes. ¿Por qué? Porque su aparato fonador, ¿no? Su aparato fonador aún no está apto. Entonces, el aparato fonador tiene que estar maduro para que la persona pueda emitir un sonido vocálico. Eh, y no solamente vocálico, sino consonántico, la voz y luego ya las palabras, ¿no? Tiene que haber también en su cerebro ciertas condiciones maduracionales en ese aspecto, condiciones auditivas en ese sentido y hasta respiratorias, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con condiciones biológicas. Por lo tanto, en el lenguaje intervienen condiciones biológicas, sí. Pero ahora, ¿qué pasa si un pequeño tiene todo esto bien, pero nadie lo estimula, nadie le habla? Este pequeño va a tener problemas de lenguaje también, porque por más que esté bien biológicamente las estructuras relacionadas al lenguaje, está careciendo de estimulación. Entonces, una persona para que pueda hablar requiere tanto de condiciones biológicas maduracionales como también de condiciones de aprendizaje. Por ejemplo, el imitar, ¿no? Cómo otra persona habla, el de pronto relacionar elementos cognitivos cuando lee, ¿no? En esos aspectos. Entonces se refiere a eso, ¿ya? Son esas dos variables que influyen en la adquisición del lenguaje. En el desarrollo del lenguaje vamos a tener una etapa prelingüística y una etapa lingüística. La etapa prelingüística se refiere antes del lenguaje como tal, prelenguaje. O sea, un pequeño, ¿no?
Cuando se dice que hay lenguaje, generalmente alrededor del año. Lo adecuado sería más o menos alrededor del año, porque es alrededor del año donde hay la formación de palabras. Y una palabra ya contiene significado y significante. Mientras eso no se dé, todavía estamos en el prelenguaje. Y entonces un pequeño, un recién nacido, un neonato, ¿no? Tiene un mes de vida. ¿Cuál será la forma de expresarse? Si el pequeño tiene hambre, no va a decir, pues mamita, por favor, ven, tengo hambre, ¿no? Simplemente llora. El llanto es una forma de comunicación. Ya a las 6 semanas, este pequeño comienza a emitir sonidos vocálicos, ¿no? Obviamente no sabe lo que significa, no sabe que es una vocal, pero ya comienza, ¿no? A emitir sonidos de esa forma. A los 6 meses, ya el pequeño comienza a combinar eh, consonante con vocal y repetir sílabas. Entonces el pequeño puede decir da, pa, pe, pa, pe, en fin, en ese aspecto. Y eso es lo que muchas veces confunden, porque a veces los papás creen que, como está diciendo pa, ya está hablando. No, eso se llama balbuceo. Ahí todavía no hay significado. A los 8 meses lo que se nota son variaciones tonales, ¿no? O sea, el tono de voz aumenta, baja ya en ese aspecto. Pero todavía no hay palabras. ¿Cuándo hay palabras? Al año. Es al año donde este pequeño ya asocia significado, significante. Obviamente no va a tener un gran repertorio de palabras, solamente te va a decir algunas palabritas sueltas. Puede decir mamá cuando quiere algo de mamá, puede decir papá cuando quiere algo de papá, pero ya identifica a papá, ya identifica a mamá. Entonces ahí ya hay lenguaje, ¿no? O como este pequeño que dice calle, ¿no? Cuando quiere que lo lleven a la calle. Entonces, estos ocurren en el estadio holofrásico. Esto ya es parte de la etapa lingüística. Acá, en este estadio holofrásico, pues el pequeño o la pequeña, ¿no? Va a decir y señala lo que quiere. Entonces, esto se da en el estadio holofrásico. Luego viene la explosión del lenguaje, entre los año y medio y 2 años, ¿no? El pequeño comienza a escucha y repite, cada vez tiene más cantidad de palabras en su repertorio. Vendrá luego el habla telegráfica, donde el pequeño comienza pues a formar frases, pero todavía no habla correctamente. Por ejemplo, este pequeño te puede decir esto, ¿no? Yo ropa nueva. No te dice yo tengo ropa nueva, a mí me han comprado ropa nueva, ¿no? Todavía no articula bien los conectores, omite conectores en ese aspecto. Se le entiende, sí, pero todavía no habla correctamente. Y la otra fase, que es el habla egocéntrica, entre los 3 a los 6 años, acá el pequeño ya habla con más claridad, ya se le entiende bien clarito, salvo que tenga un retraso en el desarrollo, ¿no? Pero acá algo que se nota también es que el pequeño en este lapso, si alguien tiene acá, me dijo su hermanita de 4 añitos, ¿quién era? Almendra, Tamara, no me acuerdo. ¿Quién tenía su hermanita de 4 o 3 añitos? Al inicio de la clase cuando hicimos esto de la imitación diferida, alguien me dijo, no recuerdo quién. Bueno, ya, pero a lo que voy, hubiese querido hablar con esa persona, pero a lo que voy es que el pequeño de pronto, o la pequeña, en esa edad de 3, 4 añitos, eh, cuando juega, no juega callado. El pequeño de 3, 4 añitos habla, verbaliza cada cosa que hace, ¿no? ¿Por qué? Porque su lenguaje va primero del plano externo hacia lo interno. O sea, el niño necesita verbalizar, expresar cada cosa que hace. Es más, se puede inventar amigos imaginarios en este periodo. Pero ya poco a poco, ese lenguaje que era externalizado, o sea, hacia afuera, comienza también a ser interno. Y esto se va logrando más o menos alrededor de los 6 años. Es por eso que tú recordarás cuando aprendiste a leer, inicialmente pues cada cosa que lees lo hablas en voz alta. Pero luego ya poco a poco te dicen, no, lee con la mente, ¿sí? Entonces eso de ahí mentalmente lo estás repitiendo. Hay lenguaje, pero es lenguaje interno. Se supone que hoy en día ya tú tienes un lenguaje interior.
Cuando cada mañana te despiertas y te dices a ti mismo, hoy tengo que ir a mi clase, tengo el curso tal, tengo que estudiar tal cosa, ya no lo verbalizas, mentalmente lo haces. El lenguaje ha ido del plano externo al plano interno, que es justamente lo que te diría Vygotsky. El habla egocéntrica, o sea, este periodo, este último periodo que vimos acá, es como un proceso de enlace entre lo externo y lo interno. Cuando el lenguaje se hace interno, a eso se llama pensamiento verbal en el planteamiento de Vygotsky. Y ahí el lenguaje comienza a regular una serie de funciones mentales. Bueno, eso. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay? A manera de descanso, a ver, resuelve ese ejercicio. ¿Cuál sería tu respuesta? A ver, veamos qué me han respondido. Nada me ha respondido. Tu respuesta, ahí está, Lady, la E. Lo demás, a ver, analicemos. Te dice, el lenguaje se desarrolla a lo largo de dos periodos, lo que acabamos de explicar, ¿no? El prelingüístico y el lingüístico. Identifique lo verdadero o falso respecto a las siguientes afirmaciones sobre los estadios del periodo lingüístico, te está haciendo referencia. El habla vocal interiorizada se evidencia en la etapa de la explosión del lenguaje. Eh, no, pues esto sería falso, ¿no? Esto no es en la explosión del lenguaje. La explosión del lenguaje es cuando el pequeño de pronto escucha y repite palabras, ¿no? Todavía no es interior. Dos, te dice, el recurrir a gestos para completar una oración es propia del habla telegráfica. Este recurrir a gestos es como te decía, ¿no? Cuando el pequeño señala lo que quiere, ¿no? Entonces no solamente habla, sino hace el gesto. Eso se da más en el estadio holofrásico, no en el habla telegráfica. También sería falso ese enunciado, ¿no? Y la 3 te dice el incremento del vocabulario ocurre al interior del estadio holofrásico. El incremento del vocabulario ocurre principalmente en lo que viene a ser la fase eh, de la explosión del lenguaje, ¿no? Por lo tanto, acá también sería falso. Entonces, es correcta, la respuesta es la E. Falso, falso, falso. ¿Ya? Bien, vamos ahora con eh, la siguiente parte del tema. Hemos visto ya el pensamiento, vamos a ver ahora lo que es la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? ¿No? ¿Cuándo se dice que una persona es inteligente? Hay diferentes planteamientos y teorías respecto a la inteligencia. De manera, si se quiere, más asidua, más común, se puede entender la inteligencia etimológicamente, viene esa palabra en latín que significa leer entre líneas. Como que la persona inteligente, pues, ese leer entre líneas es como captar mensajes que no necesariamente todos captan con la misma facilidad. Entonces, cuando se habla de la persona con inteligencia, se refiere a una persona que tiene, pues, mayor capacidad para eh, adquirir, almacenar o aplicar una información cuando se requiere. Pero la inteligencia tiene que ver con la velocidad para adquirir una información. Hay gente de pronto que aprende más rápido, ¿no? Que le explicas y al toque.
capta. Entonces, ese puede ser un indicador de inteligencia. No lo único, pero sí puede ser un indicador. Otro indicador es de pronto que la persona pueda retener bien la información, ¿no? Que no se olvide tan fácil, por ejemplo. Y otro indicador, más allá de esto de recordar, es que utilice el conocimiento cuando se requiere. Si la persona utiliza ese conocimiento cuando se requiere, se dice pues que también está siendo inteligente. Pero inteligencia tiene que ver con eso, ¿no? Con esos criterios de la velocidad con la que uno responde, de lo eficaz que puede ser una respuesta para solucionar problemas. La inteligencia siempre estará ligada a solución de problemas. En tu vida siempre vas a tener problemas. Y una persona inteligente es aquella que de pronto pues resuelve el problema con mayor rapidez y eficacia, ¿no? Teorías de la inteligencia, vamos a encontrar acá diferentes planteamientos de las teorías clásicas o psicométricas y las contemporáneas. Las clásicas, por si acaso, o psicométricas, se llaman así porque de estas teorías se terminó construyendo una prueba de inteligencia. O sea, todas esas teorías sirvieron para construcción de pruebas de inteligencia en ese aspecto. Eh, y las teorías contemporáneas son teorías más bien que no han derivado en pruebas de inteligencia, no utilizan tanto ese parámetro, sino más bien proponen otros aspectos. Las teorías psicométricas, como la de Spearman, Thurston o Cattell, implican pues teorías que se preocuparon mucho por medir la inteligencia, ¿no? Y por ende pues van a enfocarse en el desarrollo de pruebas, como te dije, o de test. Acá algunos aspectos históricos, si se quiere, ¿no? El primer test de inteligencia fue construido por Alfred Binet y Theodore Simon en el año 1905. Luego de ahí hay algunos otros conceptos, ¿no? Como los de pronto el que esta primera prueba de inteligencia fue revisada en una universidad como la Universidad de Stanford y por eso se reformuló esa prueba, se comenzó a llamar el test de Stanford-Binet. Eh, Otro autor por ahí es Stern, que utiliza el término edad mental. Y luego de ahí se conoce mucho este concepto del CI, ¿no? Del cociente intelectual, que ya incluye la edad mental. ¿Cómo es esto? ¿Cómo entender esto? ¿No? Eh, Solamente como una referencia, ¿no? O sea, tú no vas a ser psicólogo, o si vas a hacerlo, vas a hacerlo de pronto en bastantes años, ya cuando ingreses a la universidad y de pronto, pues, estudies la carrera y termines la carrera, en fin. Eh, Acá la idea no es, de pronto, pues, cuando se habla de este tema, es que tú digas, ah, tal persona es inteligente o no, no se trata de eso. Es más, eso sería un error. No es que alguien diga, ah, yo soy inteligente porque tiene cara de inteligente. No, no funciona así. Eh, Cuando se habla del CI, el CI es una fórmula, es un algoritmo en el cual que utilizan las pruebas de inteligencia para cuantificar, en el que se tiene que tomar en cuenta la edad mental del sujeto, la edad cronológica y multiplicar eso por 100. ¿Qué es edad mental? Es el resultado que obtiene el sujeto en la prueba que se aplique. Si alguien quiere saber su CI, tiene que aplicarse una prueba de inteligencia. A esa persona que se le aplica la prueba de inteligencia, ¿no? En función de las respuestas que va dando, el evaluador va calificando y va obteniendo una edad mental. Esto se divide en la edad con la edad cronológica. La edad cronológica es el tiempo de vida de un sujeto, ¿no? Y todo eso se multiplica por 100. Y ahí te sale el CI. Entonces, una persona, por ejemplo, puede tener de edad cronológica 16 años, 8 meses, tiene de pronto edad mental 18 años, un mes, entonces se divide 18 años más un mes entre 16 años, ¿cuánto te dije? Bueno, lo que te haya dicho. 16 años, 8 meses, lo que te dije, ¿no? De edad cronológica, y todo eso por cuánto divides eso y eso lo multiplicas por 100 y te sale un puntaje. Ese puntaje se suele llevar a una tabla. En esa tabla la mayoría, si te das cuenta, el 50%, casi el más del 50% está en este puntaje.
Por eso se llama normal promedio, porque es lo que ocurre en la mayoría de personas. Habrán algunos que al ser evaluados obtengan de pronto este rango. Significa normal alto, está por encima de la media. Habrá cada vez menos que estén entre 120 a 129, ¿no? Que significa pues una inteligencia superior en ese aspecto. Y obviamente pues son contaditas las personas en el mundo que tienen esto. Implica una inteligencia muy superior, ¿no? Y lo mismo hacia abajo. 80-89 significa el que tenga un puntaje, un CI, ¿no? Entre este rango significa pues que tiene una inteligencia normal bajo, ¿no? Entre 70 y 79, que es limítrofe, tiene complicaciones ahí en cuanto a inteligencia. Y si tiene menos de 79, y es un problema de retardo mental que puede tener la persona. Bueno, se refiere a eso, esos parámetros de inteligencia. No sé si hasta ahí hay alguna duda o alguna pregunta, sino para pasar a explicar las teorías. ¿Dudas, preguntas? Ok, Nadia, gracias por tu respuesta. Ya, seguimos. Vamos con las teorías clásicas, ¿no? O psicométricas. Estas teorías clásicas, como la de Spearman, la de Thurston y la de Cattell, son teorías, como te dije, de las cuales se derivaron pruebas de inteligencia. ¿Qué es lo que plantea Spearman? Para Spearman hace uso de un método o de un método estadístico llamado análisis factorial y llega a la conclusión de que la inteligencia está integrada por dos factores, el factor G y el factor S. El factor G se refiere a la inteligencia general. Para Spearman, toda persona tiene una inteligencia general. Esta inteligencia general no es aprendida. Esto es innato. Para Spearman, uno nace con eso y tiene que ver con, digamos, la velocidad, ¿no? De procesamiento que tiene una persona en ese sentido. Lo que se aprende, ¿qué cosa es para Spearman? La inteligencia específica, el factor S. Eso sí va a variar en función, pues, a cómo te hayan estimulado. Pero, ¿por qué te dice acá que el factor G es responsable de tener una inteligencia, de que es común a todas las pruebas? Porque el factor S depende del factor G. O sea, hasta dónde llegues a desarrollar tus talentos en el ámbito específico depende del factor G. Si tu factor G es alto, para Spearman no vas a tener complicación, puedes desarrollarte en lo que tú quieras. Pero si tu factor G es bajo, donde quieras desarrollar, te vas a tener limitaciones, ¿no? Constantes. Entonces, para Spearman lo que manda es el factor G en inteligencia. Thurston ya nos habla de que la inteligencia está integrada por 7 habilidades mentales primarias. Eh, Thurston critica un poco las formas de Spearman, ¿no? Del factor G. Y bueno, eh, considera pues 7 aptitudes mentales primarias. O sea, la inteligencia, la que él propone en su prueba, mide habilidad espacial, rapidez perceptual, habilidad numérica, significado, comprensión verbal, memoria o fluidez verbal, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, ¿en qué se parece un piano a un tambor? ¿Qué me dirías? Apura, ¿en qué se parece un piano a un tambor? Acá falta una, un 7.
¿Ya? ¿Salió ahí? ¿No te parecen? Ahora sí. Son instrumentos musicales, me dicen. Claro, ¿ahí qué estás haciendo? Buscando una relación entre ambos objetos. Estás pensando, estás razonando. Para Thurston, ese es un indicador de inteligencia. Entonces, es uno de los factores que forman parte de la inteligencia. Como también la memoria, ¿no? Se te da de pronto dígitos para que retengas, repitas, en fin. Problemas ligados a la habilidad numérica, a un sujeto se le pondrá pues diferentes operaciones de cálculo numérico para que las haga, que no son tan difíciles, pero el problema es que te dan bastantes para que lo hagas en poco tiempo. Si la persona lo hace, pero demora demasiado, ya no se cuenta, ¿no? Entonces, eso tiene que ver, ¿no? Con lo que viene a ser la eh, forma como Thurston va midiendo la inteligencia. Para Cattell, para Cattell, la inteligencia va a implicar dos aspectos, ¿no? Lo que viene a ser la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. Bien, hay dos tipos de inteligencia para Cattell. La inteligencia fluida, que tiene que ver con eh, la forma rápida de relacionar información, que tiene que ver con esto, si se quiere, esta forma de procesar rápidamente las cosas. Para Cattell, esta inteligencia se desarrolla más o menos hasta terminar la adolescencia y luego llega a su techo ahí. Es la inteligencia que se aplica en contenidos que no son verbales. Es la inteligencia que depende de la maduración, no del aprendizaje. O sea, la inteligencia fluida no requiere de un bagaje cultural para que resuelvas ese tipo de problemas. En cambio, la inteligencia cristalizada sí, porque la inteligencia cristalizada se va a enriquecer con la experiencia del sujeto. Es la inteligencia que está estimulada en ambientes educativos, ¿no? Eh, por ende, allí hay esa diferenciación. Cuando a ti te dicen, por ejemplo, que armes un rompecabezas, ese rompecabezas, ¿no? No es, pues, de cierta manera, algo que para que alguien resuelva tenga que ir al colegio, tenga que ir de pronto a la pre, ¿no? Lo puede hacer un sujeto de 3 añitos, lo puede hacer de pronto una persona anciana, puede hacer una persona que nunca ha ido al colegio, en ese sentido. Lo que tendrá que ubicar es rápidamente dónde se complementa cada figura, ¿no? Entonces, eso, lo que está saliendo a relucir ahí es inteligencia fluida en ese aspecto, ¿no? En ese plan. La inteligencia cristalizada, no, acá no sé quién lo ha puesto, esto no se de esto ya, esto no está bien. Eso sí. La inteligencia cristalizada, ya, es una inteligencia que tiene que ver básicamente con el, el bagaje, como te decimos, cultural. Si yo te digo, por ejemplo, eh, ¿cuál de pronto, cuáles son los pasos a seguir para establecer, eh, para solucionar el problema de una invasión a un terreno? Pues imagínate esa situación, ¿no? Tus papás tienen un terrenito y lo han invadido. ¿Cómo solucionas el problema? Profesor, me peleo. Ah, te das cuenta. Allí lo que se requiere es básicamente, pues, eh, conocimiento, ¿no? Saber qué hacer. ¿Y quién va a saber eso? Un abogado. Te puede asesorar mejor, ¿no? Para poder resolver esa situación de complicación. Entonces, la inteligencia cristalizada tiene que ver con eso, ¿no? Cómo hacemos uso de conocimientos que hemos adquirido en nuestra experiencia de pronto académica o en nuestra cultura
para poder resolver un problema. Bien, a eso se refiere la inteligencia cristalizada. ¿Ok? Bien, vayamos ahora a ver las teorías contemporáneas, ¿no? Las teorías contemporáneas, vamos a encontrar la teoría de Piaget. Piaget te habla acerca de el desarrollo intelectual que pasa por diferentes periodos o etapas, a las cuales se llama estadios, ¿no? Entonces vamos a encontrar un primer periodo llamado estadio sensoriomotriz o periodo sensoriomotriz, donde un recién nacido, ¿cómo capta la información? La va a captar por su campo sensorial y su campo motor. Entonces el pequeño hace cosas, ¿no? Tira objetos al piso, ¿no? Va captando sensorialmente, va manipulando objetos. Es la forma como un pequeño en esa edad va formando sus primeros esquemas mentales. Por eso es que se llama sensorio motriz. Pero ya más o menos a los 2 años, este pequeño o esta pequeña va a tener su forma de representar ya no está basada solamente en los sentidos. Ahora comienza a formar representaciones mentales, ¿no? Pero su pensamiento aún no es lógico. Forma representaciones, pero el pensamiento aún no es lógico. Como decíamos, ¿no? Un pequeño de 3 añitos, al inicio de la clase lo veíamos, ya puede formar imágenes, ya puede de pronto tener esto de limitación diferida. Hay representación, ¿no? Pero todavía su representación carece de lógica. Ya entiende de pronto, por ejemplo, puede tener significados, conceptos, formar, ¿no? El concepto de cielo, el concepto incluso hasta de Dios, en fin, ¿no? Pero no tiene todavía una explicación lógica en ese aspecto. Si tú le preguntas por qué sale el sol, ¿qué te dirá? Un pequeño de 3 añitos. Ah, para darme calor, porque es egocéntrico, es su forma, digamos, que todavía no tiene claro, ¿no? ¿Por qué llueve? Ah, Diosito está llorando. Es un pensamiento, sí, pero es un pensamiento no lógico. A los 7 años, más o menos en promedio, hay un salto cualitativo. El pensamiento comienza a ser lógico. ¿Qué significa que el pensamiento sea lógico? Que ya el pensamiento, pues, tiene otro tipo de cualidades. El pequeño ya es capaz de explicar con leyes lógicas algunos aspectos, ¿no? Como nociones de causa-efecto, por ejemplo. Tiene capacidad de establecer aspectos en relación a la clasificación, al ordenar, que se llama seriación. Entonces, por ejemplo, el pequeño de 7, 11 años ya puede tener un pensamiento que se llama reversible. Por esa razón es que tú a esa edad estabas en el colegio y ya aprendías a sumar y lo contrario, la resta. Eso no lo puede hacer alguien que esté acá en preoperacional, pero alguien que esté en concreto sí. Pero ojo, ¿por qué se llama concreto? Se llama operacional porque ya trabaja con operaciones mentales, pero se llama concreto, ¿por qué? Porque el niño, por ejemplo, para sumar necesita tener los objetos o lo hace con sus dedos, ¿no? O le tienes que dibujar las manzanitas en la pizarra, ¿no? Para entenderte textos, muchas veces tienes que plantearle con dibujitos para que entienda, que lo entiende, ya razona con lógica, pero a partir de esa imagen. Pues es operaciones concretas. Ahora, se supone que tú deberías estar acá, en el operatorio formal. Tú ya no necesitarías dibujitos, ¿no? Para entender algo. Tu profesor de aritmética ya no te tiene que seguir dibujando con manzanitas para que entiendas, ¿no? Se supone. Bien. Los textos ya no tendrían que venirte con dibujitos, ¿no? Puro texto es netamente representaciones abstractas, en ese sentido. Tu lenguaje ya no es literal, puedes abstraer. Si yo te digo, por ejemplo, ¿qué entiendes tú por el siguiente refrán? Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Entonces, abstraes un significado ahí. Se supone que ya propio de una persona que está en operatorio formal. Entonces, Piaget lo que plantea es eso, ¿no?
en ese aspecto. Vygotsky también enfoca en el desarrollo intelectual, pero para Vygotsky eh, es necesaria la participación del medio para acelerar los procesos de desarrollo. Vygotsky te habla de una zona en la que el sujeto puede hacer solo algo, ¿ya? Supongamos que alguien me diga acá, en mi curso tal, yo mismo soy en estos problemas, no necesito ayuda de nadie, ya. Perfecto. Pero hay otros temas en ese mismo curso que no te van a salir. Es lo que todavía no puedes hacer. Entonces, pasar de acá y llegar a aprender esto, no solamente depende de ti, te diría Vygotsky. Va a depender de cómo en el medio, en el entorno, te asesoren. Y este asesor, que tiene que ser una persona con más experiencia que tú, ¿no? En el tema, eh, va a ir creando zonas de desarrollo próximo, de tal manera que ese conocimiento que tú no podías hacer, poco a poco lo puedas ir haciendo. Es como que, por ejemplo, alguna vez no has estado en un curso, supongamos, de química, ¿no? En un tema en el que estás totalmente perdido. Si tú vas a tu casa y comienzas a repasar ese tema por tu cuenta, quizás algo aprendas, pero va a ser muy poco. Si es que estás realmente perdido, ¿no? Si es que estás un poquito, quizás no tanto, ahí sí lo puedes hacer. Pero si estás volando totalmente, no entiendes nada, es porque te falta más. Entonces, por ti solo vas a avanzar muy lento. ¿Qué haría Vygotsky? Ah, necesitas un asesor. Necesitas de pronto alguien que te ayude, ¿no? Y este asesor va a ir construyendo zona de desarrollo próximo. Entonces, cuando el sujeto ya puede hacerlo, lo aprendió, pero ¿debido a qué? A que tuvo el entorno correcto. Si el entorno lo estimula, el sujeto va a desarrollarse adecuadamente. Pero si el entorno no lo estimula, el sujeto va a tener complicaciones. Stenberg nos habla ya de una teoría triárquica, ¿no? Para Stenberg, la inteligencia tiene tres componentes. Esta inteligencia que suelen tener aquellos que son primeros puestos en los colegios, universidades, en fin. Stenberg la llama solamente inteligencia analítica. Te sirve para ambientes académicos, te dirá, pero no necesariamente para la vida. Entonces, Stenberg critica justamente eso de las teorías tradicionales, ¿no? El decir que inteligente es solamente aquel que resuelve problemas matemáticos, ¿no? O de lenguaje, no. Para Stenberg ese es un tipo de inteligencia, pero es analítica. Stenberg considerará también que muchas veces las personas requieren, en una situación como nuestro medio, por ejemplo, proponer situaciones novedosas a los problemas. Y ahí es donde Stenberg considera una inteligencia llamada creativa, en la cual hay que inventar, planificar, proponer inteligencia creativa. Pero también Stenberg considera que hay una inteligencia práctica o contextual, la cual está referida a adaptarte a situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Hay situaciones de la vida cotidiana que requieren solucionarse. Eh, Eso va a implicar inteligencia práctica o contextual, ¿no? En el día a día. No todos los problemas se resuelven con información académica, ¿no? Muchas veces tienes que aprender también a desarrollar, por ejemplo, tus habilidades sociales, cómo le dices a alguien algo, por ejemplo, te incomoda algo de un compañero que te está fastidiando, ¿cómo se lo dices? ¿No? Entonces te pones a pelear, termina lo mal, ¿no? Posiblemente. ¿Qué otras herramientas puedes utilizar, no? Por ejemplo, ¿cómo te adaptas a esa situación? Eso no está en un libro, ¿no? Es parte de la vida cotidiana. ¿Cómo aprendemos a resolver conflictos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo pasar una entrevista académica o de trabajo? Eso tiene que ver ya con inteligencia práctica o contextual. Finalmente, Gardner nos habla también acerca de las inteligencias múltiples. La creativa, acá veo una pregunta de Lady, la creativa tiene que ver con crear cosas nuevas, novedosas para solucionar un problema. La práctica no, la práctica tiene que ver con aspectos del día a día, de tu vida cotidiana, ¿no? Va un poco más por ese lado.
Las teorías de inteligencias múltiples que plantea Gardner también critica las teorías tradicionales y dirá, inteligente no solamente es aquel que resuelve problemas lógico-matemáticos o de forma espacial o el de campo lingüístico. Son inteligentes esas personas, sí, en ese campo. Pero Gardner rompe un poco con esas teorías convencionales y dice, ¿y la persona que es talentosa para la música, acaso no es inteligente? Para Gardner sí. Y esa inteligencia quizás no la tenga el que es bueno en matemática, ¿no? O el que es bueno en lenguaje. Pero la persona que destaca en este aspecto tiene inteligencia. Quizás no sea bueno en otras áreas, pero es bueno en esto. Entonces, para Gardner, esta persona es inteligente, solamente que su inteligencia es en el ámbito musical. Así como hay personas que son muy Buenos días, hábiles. docente. Por favor, iniciamos el primer receso. Sí, un ratito, por favor, 2 minutos, estoy cerrando ya. Así como de pronto una persona puede ser muy hábil, ¿no? En el ámbito de los deportes, mostrando sus destrezas, y de pronto no es muy bueno ni en matemática, ni en lenguaje, ¿no? Ni musical, pero para Gardner estas personas ser inteligente en el ámbito sinestésico corporal. Interpersonal implica en cómo manejas tus relaciones interpersonales, ¿no? Hay gente que tiene facilidad para manejarse con los grupos, hay otros que no, ¿no? La intrapersonal ya tiene que ver con cómo te sientes tú, cómo manejas situaciones difíciles en tu vida, ¿no? Cómo afrontas. Por ejemplo, ahorita que estás acá en la pre y que tienes una sobrecarga de información, ¿cómo haces para no desmotivarte, ¿no? Para mantenerte, digamos, perseverante ante esa meta. Tiene mucho que ver con tu inteligencia intrapersonal. Habrá algunos que rápidamente se decaen, otros que, a pesar de dificultades, tratan de superar ese aspecto. Y la inteligencia naturalista que tiene que ver con el ámbito, pues, de cómo una persona se contacta con la naturaleza, puede establecer, por ejemplo, criterios de flora, fauna, tiene muchas, mientras unas personas ven un árbol y dicen es un árbol, esta persona dice, no, este árbol tiene tales características, pertenece a tales propiedades, a esta persona destaca mucho por eso. Bueno, de estas inteligencias, tanto la interpersonal como la intrapersonal serían tomadas por Salovey y Meyers, que publican un artículo científico. Goleman, años después, este término de inteligencia emocional lo hace el título de un libro que se hace muy conocido, pero que en realidad es la síntesis de la inteligencia interpersonal e intrapersonal, donde están estas diferentes cualidades en ese aspecto, que forman parte de la inteligencia emocional. Bueno, hasta ahí entonces la clase correspondiente al día de hoy. Estas son las claves respecto a la semana. Nos vemos ya la semana siguiente.